Muy bien. Como les decía antes, hoy me mandé la macana de mandar un tuit diciendo cómo es que vamos a hacer la reforma política del voto electrónico, etcétera. Y después, primero me contestó por Twitter Delia Ferreira Rubio y después hablamos por teléfono y me desasnó del tema y me tuve que rectificar. La tenemos en línea. ¿Cómo te va, Delia? ¿Cómo estás? ¿Estás, Roberto? Gracias por atenderme. No, por favor, gracias por llamar y por haber hecho una rectificación tan rápido. No, y me desasnaste aparte, porque la verdad que metí la pata. Yo estaba convencido que se podía. Claro. Ahora, explique, primero voy a hacer yo la aclaración. Delia no es K, sí. Creo que Delia es como yo, debemos ser los dos que no tenemos que presentar ninguna credencial anti-K o no K. De manera que no lo dice porque apoya otra cosa, lo dice porque estudió el tema. Entonces, explícanos, por favor, el tema del problema del voto electrónico. Bueno, ¿Por qué está mal, digamos, ¿no? Mira, lo que el gobierno proponía, y se había aprobado en diputados, era aplicar, según decían incluso públicamente, un sistema similar al que se usó en la capital federal y en la provincia de Salta, que llaman boleta única electrónica. La historia viene de largo y el nombre mismo ya te está dando una pauta. La ley de la ciudad de Buenos Aires había aprobado la boleta única de papel y decía, y sigo diciendo así hasta que la modifiquen, que si el gobierno quería poner voto electrónico, es decir, la incorporación de la computadora en el proceso de emisión del voto, debía volver a la legislatura. Como el gobierno de Macri en la ciudad no quería volver a la legislatura, entonces dijo, no, esto que estamos por hacer no es voto electrónico. Y contrató a la empresa MSA. La patente de la empresa MSA y las máquinas que se usaron en la ciudad y en Salta están patentadas como voto electrónico. La misma empresa lo reconoce. Muy bien. Eso es lo que se pretendía aprobar. ¿Cuál ha sido la objeción que se ha planteado desde el punto de vista de los técnicos informáticos? Y después te voy a decir las que yo planteaba desde el punto de vista jurídico. Sí. Con el voto electrónico se pierde la garantía del secreto del voto. El sistema tiene un dispositivo que permite captar lo que la persona ha votado o está votando. Y el secreto del voto tiene rango constitucional, no solo la ley Sáenz Peña. Uno de los funcionarios del gobierno dijo, la ley Sáenz Peña es vieja, hablando en el Senado, pero el tema es que el voto secreto igual, universal, obligatorio, a partir del año 94 está en la Constitución, así que no se trata de que sea viejo y es una garantía esencial para evitar la presión a los electores y para garantizar la libertad en la elección de la gente. En todo caso, perdóname, la Carta Magna también es vieja, ¿no? Claro, sí, pero de muchos políticos dicen que las leyes son viejas. No es el primero que me dice una cosa semejante. Sí. Pero por eso lo destaco, no es tan vieja, es del 94, así que tiene rango constitucional, no importa cuántos años tenga esa constitución. El secreto, entonces, tan está probado que el secreto se pierde que la semana pasada en el Senado, el doctor Di Hipólito, un especialista argentino del CONICET, hizo un simulacro de elección, ya ni siquiera con la máquina y el chip famoso, sino con un simple papel blanco y una impresora que imprimía lo que los propios senadores elegían en una pantalla touchscreen, en una pantalla táctil. Los hizo participar a los senadores ahí en la sesión del plenario. Y después que votaron y otro senador controló que la papeleta había estado bien blanca y que la impresora no estaba conectada a internet ni a nada, tomó todos los votos mezclados que le dio el senador que estaba controlando y le dijo uno por uno a los senadores que estaban ahí por qué habían votado. Y los senadores, ante el asombro que tenían, decían, sí, es cierto, yo voté eso. Claro. Así que hasta ese punto hemos llegado en el secreto del voto. En el caso, suma a eso
todo el problema que puede haber de hackeos, como los que se denunciaron en la elección de Estados Unidos. Mañana se presenta la acción para que se revise la votación en Wisconsin, Pensilvania y otro de los estados, porque los especialistas han descubierto un patrón de comportamiento que se da en los counties, en los condados, donde se usó voto electrónico. Eso en Estados Unidos, que de sistemas y seguridad informática y de todo eso está un poquito más avanzado que nosotros. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los que votaron acá el año pasado, votaron con un sistema que en la boleta que imprimían, tan linda, sí, en eso que se decía el gobierno, es solo una impresora boba. En realidad había 2 computadoras, una fue oculta y no se auditó, etcétera, etcétera. Todo lo pueden mirar, está documentado, está en las redes. Bueno, en la famosa boleta donde se suponía que estaba solo tu voto o el voto del elector, se podían registrar hasta 10 votos. Y la máquina, cuando los escrutaba, no contaba 1, contaba 10. Y eso no se detectó en las auditorías, no lo detectó el Superior Tribunal, no lo detectó el gobierno, no lo detectó la empresa. Lo detectaron estos técnicos que probaron el sistema y advirtieron que había ese problema. La empresa lo corrigió mucho después de la elección. O sea que en la elección eso funcionó así. Pero además de todo eso, en la elección del año 2015 hubo 5 intrusiones en el sistema del conteo de voto. Intrusión es hackeo, para usar un término común. Correcto. Que provenían, 2 de ellas, de IPs, que son las direcciones que identifican a las máquinas, de Estados Unidos. Esto que te estoy contando está probado en una causa judicial. La causa que se hizo por denuncia de la empresa contra un técnico argentino que descubrió una de las fallas y le avisó a la empresa antes de la elección que tenía el problema. El resultado fue matar al cartero, por supuesto. Le allanaron la casa, le iniciaron una acción penal, se llevaron todas las computadoras de la casa, se las han devuelto recién en el mes de agosto, después de sobreseerlo, en una sentencia que dice que quedó demostrado que el sistema era de una seguridad muy vaga. En ese expediente judicial, la pericia de la Policía Metropolitana de la ciudad probó los 5 hackeos, solo que no pudo determinar cuál había sido el efecto de los hackeos. No pudieron saber qué habían hecho, si habían incorporado votos, si no los habían incorporado. En esa misma causa se probó que en 500 máquinas, o 500 mesas, digamos, sí, no se pudo hacer el escrutinio, precisamente porque uno de los ataques había alterado los que se llaman certificados SSL, que son los que identifican a una persona para que pueda cargar datos en el conteo. Si no, cualquiera de nosotros podría entrar al servidor y empezar a decir que nuestro candidato tiene más o menos votos. Eso se debe hacer con un certificado de identificación. Uno de los problemas fue que esos certificados se filtraron. Se cree que fue un empleado desleal, digamos. Estaban en internet, los pudo ver cualquiera y los pudo usar cualquiera. En 500 casos alguien los usó. Bueno, eso era lo que se estaba por proponer. Se probó también que, como había pasado en Holanda... O sea, discúlpame, lo que se proponía era utilizar el sistema de votación de la capital federal, o de Cava, vamos a poner así, para todo el país, el mismo esquema, básicamente. Teníamos otro problemita, que era que eso era lo que decía más o menos la descripción de la ley, aunque le faltaban algunos detalles,
Y eso era lo que decían públicamente el presidente, el ministro del Interior, todos los funcionarios. Sin embargo, la ley contenía, y esta era una de las objeciones jurídicas, contenía una delegación en el Poder Ejecutivo de la determinación de qué sistema íbamos a utilizar para votar. En este Ejecutivo y en el presidente que haya dentro de 10 años cuando la ley siga vigente. Esa delegación es inconstitucional. ¿Por qué? Primero, desde el punto de vista político, no se puede dejar en manos de una sola persona o un grupo de personas que son uno de los competidores, porque es el partido político que está en el gobierno y que va a competir en elecciones. No puede ser que ese determine solo qué sistema se va a usar y nos lo cuente 180 días antes de la elección, porque eso desequilibra la competencia. Número uno. Número dos, en la Constitución del 94, vos te acordarás que se les perdió un artículo a los convencionales constituyentes. ¿Cuál? Que lo votaron, ese fue el caso del artículo perdido, que por casualidad y porque yo soy obsesiva, descubrí el artículo perdido y se armó un lío fenomenal, hasta que lo terminaron poniendo en diciembre de aquel año a través de una ley, y quedó como el segundo párrafo del artículo 77. Había sido aprobado por la Convención, pero cuando hicieron la redacción final desapareció. ¿Qué dice ese artículo? Que las leyes sobre partidos políticos y régimen electoral tienen que ser aprobadas con una mayoría especial de más de la mitad de los miembros de ambas cámaras. ¿Para qué? Para que una mayoría circunstancial en el Congreso no te cambie la ley electoral a gusto y piacere. Claro. Muy bien. Si eso es así, le tenés que sumar que el presidente de la Nación, la herramienta más poderosa que tiene desde el punto de vista normativo, legislativo, son los famosos decretos de necesidad y urgencia. Correcto. Que lo ponen a él solo con su lapicera en el lugar del Congreso de la Nación. Sí, un disparate de la Constitución. Muy bien, pero la Constitución dice que no los puede usar en materia de régimen electoral y partidos políticos. Correcto. Súmale otra cosa, la Constitución dice claramente que la delegación de las facultades del Congreso está prohibida, salvo, como siempre, salvo dos casos: emergencia pública o cuestiones de administración ordinaria. El régimen electoral y de partidos políticos no es una emergencia pública y tampoco es una materia ordinaria de administración. Luego, es el Congreso, con esa mayoría especial, el que tiene que decidir qué sistema vamos a usar, porque si no, se afectan las garantías democráticas de los que compiten y de los ciudadanos. Y esta ley lo que hacía era decir que 180 días antes de la elección, el Poder Ejecutivo nos iba a informar, con estos términos, las características y detalles del sistema con que íbamos a votar. A ver, para ir redondeándolo, vamos a verlo de esta forma. Imaginemos que estuviesen en el gobierno el kirchnerismo. Sí. ¿Sabés cómo saltarían como les servía del otro lado, no? Por supuesto. Obvio. Entonces, acá el problema que vos estás planteando es doble. Uno, vos decís, el sistema se demostró en el Congreso en una prueba que se hizo por gente del CONICET que era vulnerable, el sistema electrónico. Exactamente. Y por otro lado tiene serios problemas de constitucionalidad. La ley, el proyecto de ley de reforma política, vamos a poner esta. La solución sería ir a una boleta única prácticamente. A una boleta única, papel, que es lo que usa el mundo entero. Porque esto no es un invento, el gobierno decía que era moderno. Los primeros sistemas de voto electrónico tienen 40 años. El mundo ya fue y ya volvió. ¿Por qué? Porque descubrió, como en Holanda, que era hackeable. Porque demostró que como no lo pueden controlar los ciudadanos, porque es poco transparente, lo que hay adentro del software solo lo entienden los técnicos. Sí. Entonces en Alemania lo declararon inconstitucional.
En Inglaterra lo abandonaron. En Estados Unidos muchos de los estados lo han ido abandonando y el clamor frente a esta elección y los hackeos que estaban produciéndose era que hay que volver al lápiz y el papel. Un papel donde estén todos los candidatos con el mismo tamaño de letra, impreso por el Estado, que garantiza, vos llegas a la mesa, te dan el papel donde están todos los candidatos. Y ahí marcas una crucecita en lo que querés votar. Se acaba el robo de boletas. Se acaba el robo de boletas, que era lo único que este sistema lograba evitar. Bien, Delia, te agradezco por la detallada explicación del tema. Aclaramos, ni vos ni yo somos K. Exactamente. No estamos defendiendo eso. Estamos viendo, porque esto puede que caiga en manos de tipos que... Porque acá no es cuestión de decir, como yo soy bueno no voy a hacer trampa. Hay que hacer un sistema a prueba de trampa, de tramposos, ¿no? Porque la democracia requiere garantías, por eso tenemos la Constitución. Obvio. Sería revolucionario que la empezáramos a respetar. Sería un buen principio. Bueno, nos encontramos en algún aeropuerto en algún momento. Cuando quieras. Gracias por el llamado. Chao, gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. That's just like embrace. I need